En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Al terminar cada verano, en Aragón vuelven a las aulas unos 200.000 alumnos. Sin embargo, no todos los profesores les acompañan. En Aragón hacen falta, a fecha de este programa, alrededor de unos 300 profesores de matemáticas. Y es que el reciente boom de las matemáticas en la empresa, junto con un descontento creciente por parte de los docentes, está dejando las pizarras sin quien las llene de esas fórmulas que algunos recordamos con cariño y otros con desdén, pero que de cualquier forma son necesarias. Contra viento y marea, algunos valientes como mi compañero Diego sí que se atreven. ¿Qué tal estás, Diego? Buenas, Sixto. Un día más aquí, al margen de Fermat. Efectivamente, un programa muy particular. Pero realmente, para entender bien lo que está ocurriendo, nos tiene que acompañar alguien que sepa de ello. Y para ello solo tenemos a Belén, la presidenta de la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas. ¿Qué tal estás, Belén? Pues muy bien, sí, aquí deseando hablar con vosotros. Fantástico. Pues bueno, hoy vamos a responder muchas preguntas que tienen que ver con la educación matemática. En particular, ¿cuál es esa realidad de los profesores de matemáticas aquí en Aragón? ¿Qué entendemos por una educación matemática de calidad? ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías a la actividad en las aulas? Y la pregunta del millón, ¿para qué sirve aprender matemáticas en la escuela, ¿no? Son muchas las incógnitas, pero bueno, tenemos hoy aquí el mejor equipo para despejarlas todas. Sí. Bienvenidos un día más al programa donde os contamos todo lo que queda por escribir. Bienvenidos al margen de Fermat. Bueno, Belén, estamos ya aquí. ¿Qué opinas de estas preguntas que ha planteado Diego? Es un esquema bastante llamativo para un profesor. Sí, desde luego. Además son mis dos pasiones, ¿no? La enseñanza y las matemáticas. Da para mucho, pero las matemáticas, como decís, están muy de moda y además la educación... Hay ahora mismo un punto de inflexión, ¿no? Los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, todo, las máquinas en general que nos facilitan la vida, pero hay que cambiar estos enfoques y las matemáticas son el catalizador también para estos avances tecnológicos. Efectivamente, Belén. Bueno, pero antes de meternos ya de lleno, digamos, en el tema del que vamos a hablar hoy, lo primero que queremos es conocerte un poquito mejor, ¿no? Cuéntanos un poco de ti, Belén. ¿Qué es lo que te llevó a ti a ser profesora de matemáticas? Pues creo que, como muchos de los que estudiamos matemáticas, lo que me animó fue esa profesora que tienes en la secundaria que te hace amar las matemáticas y en mi caso, además, la ilusión con la que ella transmitía, que enseñaba, pues me hizo creer que yo también podía enseñar matemáticas. En la carrera, pues como muchos, ¿no? Las clases particulares, en realidad, pues en más de 30 años no he hecho otra cosa en mi vida más que enseñar matemáticas. Y la sociedad, preguntas por la Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas, pues allí... para mí es un honor estar de presidenta en educación. El asociacionismo es algo muy importante y nos permite compartir, cooperar. Y me pidieron colaborar y no me pude negar, ¿no? Es una responsabilidad. Y bueno, has dicho que dabas clases particulares, que ha sido algo bastante vocacional, y yo creo que muchos de nuestros oyentes pues también han dado clases en algún momento particulares y demás, pero realmente cuando llegas a la primera división, ¿no? A las clases de verdad, clases donde tú eres un profesor, tienes unos alumnos y no es un día a la semana, sino que son todos. Realmente, ¿cómo es dar clases de matemáticas? Para que lo entiendan todos nuestros oyentes, ¿qué particularidades tiene? Pues enseñar matemáticas es muy especial porque les estás enseñando a pensar, a crecer como personas, ¿no? A tomar decisiones. En matemáticas, en una clase de matemáticas, la palabra o el verbo que más se utiliza es el verbo entender. Para mal, ¿no? Profe, esto no lo entiendo, no lo voy a entender nunca. Y también para bien, cuando un alumno te dice, por fin lo entiendo, ¿no? Ese es el punto en el que puedes empezar a deducir, a razonar, a representar tus ideas. Pues muchas cosas, ese componente emocional que tienen las matemáticas, pues muchas veces negativo, como hemos dicho, en el que tenemos que intentar buscar esas oportunidades y entonces hay que buscar el momento en el que la alumna, el alumno
encuentra una solución y eso le repercute en una emoción positiva, ¿no? Son momentos mágicos que yo creo que solo se producen en clase de matemáticas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Y bueno, ya metiéndonos un poquito en vereda, yo he de decir que como docente de matemáticas da un poco de miedo entrar con esta falta de profesores que hay actualmente. Se está hablando mucho de ello, pero ¿nos lo puedes contextualizar un poquito mejor? ¿Cómo está la cosa? Pues la cosa está difícil, porque sí, ahora mismo, según se publicó esta semana, las vacantes para los funcionarios de carrera que quieren cambiar su destino, etcétera, pues salieron alrededor de 80 vacantes de plantilla, que son vacantes de plantilla jurídica, que son estructurales de nuestro sistema. De esas 80 que se pretendían cubrir con los profesores y profesoras que aprobaran las oposiciones, desgraciadamente solo han aprobado 30, cosa que no me explico, luego si queréis lo desarrollamos, pero se quedan 50, va a haber 50 vacantes de plantilla jurídica. Además, hay unas plazas que son coyunturales, que son las de cupo, que se llaman, pues son plazas que se necesitan en un momento determinado y ahí sumarán a 140 más. Estamos hablando que ahora mismo hay 200 y pico vacantes sin cubrir. Wow. Y además, cuando llegue septiembre y se oferten a interinos, aparecerán pues nuevas vacantes de pues a lo mejor funcionarios que están realizando servicios no docentes, ¿no? Y también pues medias jornadas y cosas así, alrededor de 300 personas que se necesitarán. Yo calculo más o menos que en octubre ya no habrá nadie en las listas y ya empezará el problema de pues alumnos sin clase de matemáticas, etcétera. Bueno, eso, Diego, para ti más o menos entiendo que es una medio buena noticia, ¿no? Porque trabajo tienes, sí, eso seguro. Pero también da un poquito de cosa. Efectivamente. Y yo, Belén, un poco creo que lo que le pasa, sobre todo a esos oyentes que tengan hijos y estén preocupados por su educación, o incluso nuestros oyentes que estén estudiando como tal, yo creo que se sienten un poco, a veces, no sé, viendo como que es un problema que mencionamos mucho, salen todos los medios de faltan profesores. Muy bien, vale, faltan profesores, pero luego de repente vemos que no entran nuevos profesores, ¿no? Que no se aprueban estas oposiciones y demás. Tú realmente, Belén, ¿cómo crees que esto se está afrontando? Es decir, este problema, ¿tú crees que se está afrontando bien? La cuestión es que nos parece que no está bien porque faltan plazas, ¿o crees que se está afrontando mal? Y también, ¿cómo se debería estar afrontando? Es la pregunta, que me estoy yendo un poco por las ramas. Yo el cómo no lo tengo todavía muy claro. Lo que sí que está claro es que la carrera profesional no la están haciendo nada atractiva, porque claro, si ya cuesta sin experiencia, no puedes aprobar una oposición porque te faltan los puntos de experiencia, y cuando la tienes, a lo mejor llevas 10 años dando clase, llega un tribunal de compañeros con toda la buena intención del mundo. Yo he sido tribunal y no es fácil estar allí tampoco, pero que te dicen que te suspenden, pues eso no ayuda, claro que no ayuda. Y pues los principios son duros, son muchos kilómetros, pues sí, es difícil. Las oposiciones hay que darles un giro. Hay temas en las oposiciones como la geometría fractal, nociones básicas. Bueno, pues creo que no es necesario unos temas tan extensos, ¿no? Que son bonitos, que a cualquier matemático le gusta. Yo, Belén, de hecho, lo di en primero, era eso. Si lo sabías. No, por supuesto que no. Es una broma, Hay de todo. Pero bueno, creo que hay otras formas de comprobar que una persona tiene los conocimientos necesarios, y desde luego que cuando ya han demostrado en las aulas que tienen hacerles pasar por esos procesos tan duros, pues no ayuda. Claro que no ayuda. Es que, por lo que nos estás contando, por un lado tenemos que hay una demanda de profesores que además es grande, que es que hacen falta, pero por otro lado, por distintos factores, es una opción cada vez menos atractiva para un estudiante de matemáticas recién egresado, quitando vocacionales. Entonces, mi pregunta es, esto, además ya del efecto directo que es pues que faltan profesores y que la educación matemática se ve mermada, ¿crees que quizás está desprestigiando cada vez más esa salida, digamos, laboral que es la de ser profesor, y que cada vez hay menos gente con talento y con una gran capacidad educativa que la está descartando? Sí, en realidad es así. La docencia al final es una opción que se toma, que no lo toma la gente joven que acaba de salir, sino más bien como un descanso, ¿no? La empresa privada es dura también,
Y hay personas pues, que a lo mejor llevan 10, 15 años, empiezan a formar una familia y deciden probar con la educación. Es verdad que son gente pues muy válida y nosotros estamos encantados de que vengan. Les no desmotiva, porque una vez que la gente cuando entra a educación, la verdad que está encantada, porque es una profesión que es bonita, que es divertida, que es creativa, sí. Pero estas personas muchas veces se les apodera la inercia, ¿no? Y no tienen esa formación didáctica actualizada y se dedican un poco a repetir lo que ellos, a reproducir lo que vieron en su día, ¿no? Y es complicado. Vamos, encantados de que venga todo el mundo a dar clase de Hacemos desde aquí un llamamiento a que la gente disfrute de la docencia y ayude mucho a Aragón. Y bueno, yo aquí tengo que decir una cosa en este programa, muchos oyentes que ya nos conozcan un poquito más ya lo sabrán, pero bueno, yo tengo que poner un contraejemplo y aquí es mi compañero Diego, que es jovencísimo y que sí que desde el primer día de carrera, yo me acuerdo que fue ahí cuando lo conocí, ya me dijo que él tenía vocación de ser profesor de matemáticas y que es algo que él sabía además desde pequeño, ¿verdad? Efectivamente, yo siempre he querido ser profe, hasta que no tuve una edad ya, digamos, de instituto, pues no sabía exactamente de qué, pero bueno, las matemáticas siempre me han gustado y efectivamente yo cuando entré a la carrera ya lo sabía. Y precisamente por eso yo creo que en este programa de hoy es importante también que reflexionemos sobre lo que es una educación matemática de calidad. En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaz. Vamos ahora con otro frente abierto, y es que ya no es solo que falten profesores de matemáticas, es que también faltan matemáticos que sean profesores de matemáticas, ¿no? Al final, cuando estas plazas son tan demandadas, pues es verdad que hay titulaciones afines que pues pueden cubrir ese tipo de plazas. Y yo debo decir que, por poner un poquito un ejemplo, por dar un poquito de discordia, yo en la carrera, y bueno, tú Diego también, hemos estudiado también un poquito de programación y algo de física, un nivel por encima del nivel que se espera en bachillerato. Sí. Pero yo debo decir, y esto es mi opinión, yo creo que no estoy capacitado para dar una clase de ESO o de bachillerato, no por conocimientos ni de física ni de informática. O sea, por conocimientos, por supuesto, yo me sé el temario de bachillerato y me lo sé y de tanto de programación como de física. Ahora bien, hay ciertas cosas que a mí de alguna manera me chirrían y yo no estoy... No sé, me preocupa ciertamente que una asignatura tan particular, ¿no?, como son las matemáticas de alguna manera se puedan dar, el currículum se va a dar, pero que se dé por gente que no haya pasado, digamos, por esa experiencia que es, como tal, hacer las matemáticas. No sé, pero también quiero más opiniones, ¿no? Que si no, o sea, ¿qué pensáis vosotros? Pues a ver, es que es esa eterna pregunta. ¿Debe el ministro de Economía haber estudiado Economía? Pues tenemos aquí esa misma pregunta, pero yo creo que hay un factor que la gente no tiene en cuenta, que es que no saben muy bien cuál es esa diferencia entre que las matemáticas te las explica un matemático o otra persona que no. Y precisamente eso también se debe a que la gente, yo creo, que no comprende bien a lo que verdaderamente se dedican a estudiar los matemáticos. Nosotros tenemos por detrás todo ese proceso de razonamiento, de justificación, de contexto, del que ahora vamos a hablar un poquito más, y precisamente por eso yo creo que en efecto un matemático tiene algo más, no a nivel de conocimientos, como tú bien dices, sino algo más por dentro que le hace ver las matemáticas y por lo tanto transmitirlas de otra manera. No sé cómo lo ves tú. Bueno, sí, es verdad que hay un componente pero yo creo que es de base, ¿no? El que ha estudiado matemáticas tiene ya ese gusto por las matemáticas. Sí. Yo discrepo un poquito, No, claro que sí. No vengo aquí. Creo que lo más importante es que haya una formación en didáctica de las matemáticas y esa formación debería ser más estructural. Yeah. Debería partir deberían exigirnos, dándonos pues tiempo durante nuestra jornada laboral, pero deberíamos tener todos y todas más formación en didáctica. Da igual que sean, de verdad te lo digo, que es que no es una cuestión de conocimiento, sí que es una cuestión de base, ¿no? Del principio. El que ha estudiado matemáticas le gusta y va a tener esa curiosidad como tiene Diego, ¿no? Por la didáctica, por formarse en eso, y a lo mejor una persona que ha estudiado otra carrera no tanto. Pero puede hacerlo. Sí.
Yo, que soy muy cabezón, sigo en mis 13. No, pero lo que tú dices, por supuesto, y al final, es decir, a tus pies, porque la que sabe de docencia eres tú. Es decir, que yo no he dado clases en mi vida, no tengo ya que... Pero a mí, por ejemplo, una cosa que igual quiero contextualizar mi opinión para que no piensen que no, es que la gente no sabe dar matemáticas porque los matemáticos somos los mejores. No. Yo lo que me refiero es que muchas veces estas titulaciones, digamos, afines, como pueden ser, pues yo que sé, la ingeniería, la física, la química, son titulaciones que son de ciencias, es decir, que tienen todo ese conocimiento y muy seguramente hasta las matemáticas que hicieron en bachillerato han sacado buenas notas en ellas porque es que es casi un requerimiento. Pero sí que es verdad que las matemáticas tienen una particularidad desconocida a veces para mucha gente que pues no ha pasado por la carrera, y es que las matemáticas es de las disciplinas que más hacia atrás van. Es decir, por supuesto nosotros como matemáticos sabemos hacer esas fórmulas tan difíciles que la gente está acostumbrada a ver, pero también nos dedicamos mucha parte de nuestro tiempo a ir hacia atrás, es decir, a entender cosas que llevamos usando casi desde primaria, pero entender hasta el fundamento de qué son esas cosas, que yo creo que eso te acordarás bastante. Y sobre todo, más allá de ese fundamento, de esa justificación, todo el tema del contexto, en el momento en el que, por qué han aparecido ciertas cosas, cómo se han formalizado ciertas estructuras, y yo creo que eso nos permite entender y también explicar un poquito mejor quizás las confusiones que tienen los alumnos. Yo tengo experiencias yo he sido como alumno, he tenido profesores de matemáticas que no eran matemáticos, y yo recuerdo experiencias sobre todo de compañeros míos que preguntaban, ¿y esto por qué no se puede hacer? Y la respuesta del profesor, que tú le veías que la cara era que quizás no lo sabía del todo bien, le respondía pues ¿por qué no? Y esos ¿por qué no? Esos son, en cierta manera, peligrosos en el sentido de que si ya las matemáticas asustan y son complicadas, incluso para la gente que nos gustan las matemáticas, esas preguntas que hacemos que van un poquito más allá, el que te contesten un por qué no es a veces hasta frustrante y te hace pensar que las matemáticas son como son porque sí y que no tienen toda esa historia y todo ese contexto detrás. Y bueno, más allá de eso, pues es que como bien sabemos, en matemáticas somos muy rigurosos con cómo definimos y denotamos todo, y bueno, los matemáticos lo tenemos muy... Yo estoy pensando en las ecuaciones, es decir, yo me acuerdo de las ecuaciones, el cómo las di yo bueno, espérate que yo siempre lo lío. Esto es las ecuaciones se dan en la ESO, ¿verdad? Sí. Es que no es que yo las diera en primaria, pero siempre estoy dudando de... un paso por delante siempre. No. Pero yo, por ejemplo, sí que me acuerdo de las ecuaciones, y las ecuaciones, por supuesto, todas las reglas que, vale, pues esto, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Todas estas reglas mnemotécnicas y demás, las aprendemos, pero realmente... ¿Cuántas veces, cuánto tiempo se pierde en explicar lo que es exactamente una ecuación? ¿Qué es una ecuación? Es que son cosas que a mí, por ejemplo, me ha costado más, yo creo, entender bien qué ha sido una ecuación, y que yo creo que me he tenido que esperar hasta la carrera, donde ya ves lo que es una ecuación y desde en ese momento lo entiendes todo, que realmente aprenderte tal. Es decir, que a veces lo que dices tú son el contenido, lo que se espera del currículum lo puede dar todo el mundo. Eso también hay que decirlo, que no hay que pensar aquí que solo sabemos dar unos. Pero es verdad que esas pequeñas confusiones que a veces arrastramos, que a veces hacen que no pensemos en las matemáticas como una herramienta nuestra, sí que es un tema a tratar. Y bueno, como decía Belén, sobre estas confusiones que las reglas pueden generar, y también en relación con la verdad matemática que tienen detrás, se trabaja mucho, no solo en matemáticas, sino también en didáctica de las matemáticas, en particular pues en ese máster habilitante que los docentes hacemos previo a nuestra actividad laboral. Es que, cuidadín, pero yo tengo que decirte una cosa. A ver, parece que estoy aquí muy, muy discordante, pero es que yo con el máster de didáctica, que quizás sea un chiste, ¿no? Entre esto que lo criticamos, yo por supuesto a nivel de didáctica creo que es un máster importantísimo, y eso ya lo estabas diciendo tú, Belén, y creo que es verdad. Es un máster que es importante porque es que te tienen que enseñar las matemáticas. Es decir, yo puedo ser muy bueno haciendo cuentecitas para mí, pero en el momento en que yo quiero que esas cuentas las entienda alguien que no tiene el mismo conocimiento que yo, es importantísimo. Entonces vamos a intentar quitar, ¿no? ese lastre de este máster no sé qué es no, es un máster que tiene, es que es importante, quiero decir, es que no pueden lanzar a un cualquiera. Es importantísimo. Yo cuando he tenido alumno de máster, alumno mío, yo he tenido la sensación de aprender yo más que mi alumno. Sobre la propia experiencia de... Claro, porque viene nuevo, viene con herramientas que yo no conocía, ¿no? Entonces es algo, es como un círculo, ¿no? Que tiene que ir... O sea, renovando, ¿no? Al final sí, la didáctica. Pero yo sí que a donde quiero ir, y un poquito donde quizá quiero poner contra las cuerdas esto, es que a nivel de teoría, de lo que te enseñan, yo sí que lo veo muy útil. Pero es verdad
que a nivel práctico, es decir, yo cuando pienso en un máster de este estilo, estoy pensando en el máster es como de ingeniería, que te hacen habilitante, es decir, que lo que dice es, esta persona está capacitada, pues por ejemplo, para firmar un puente porque pues, sabe cómo se calcula un puente y no se va a caer, ¿no? Pero muchas veces tengo la sensación de que este máster lo puede de alguna forma sacar a alguien que igual no tiene esa capacidad en la clase, que igual conoce muy bien los principios de didáctica, que sabe muy bien cómo dar una clase, pero que luego se planta ahí y o es muy tímido o igual no sabe llevar una clase, que eso es que no depende de las matemáticas. Saber llevar una clase es más bien como otra habilidad. ¿Tú de esto qué piensas? Sí, bueno, es verdad que a veces no me tiréis mucho de la lengua, pero, no. Pero sí, dar clase es que es un compendio de muchas cosas, ¿no? Por eso digo que el conocimiento, vale, sí, es importante, pero hay muchas cosas detrás de dar clase. Una es, y además todos, yo no sé, en muchos trabajos sí se mete mucho la pata. En educación es casi todos los días. No digo meter la pata en contenidos matemáticos, pero sí en la forma que has contestado a una alumna o a un alumno. A veces, pues, al final trabajas con material súper sensible. Y es una responsabilidad muy grande. Y es que, bueno, yo creo que también sobre dar clase aprendes dando clase al fin y al cabo, ¿no? Tú puedes hacer ese máster, pero es un poco como, yo qué sé, como el carnet de conducir. Tú apruebas el examen de conducir y tú no sé si sabes conducir, lo que sabes es aprobar ese examen. Y no sabes conducir hasta que llevas ya un tiempo en la carretera tú solo con el coche. Pues esto es un poco lo mismo, enfrentarte a la clase una vez que ya tienes esos conocimientos. Pues eso yo hago ese llamamiento efectivamente pues a que igual se haga más práctico, ¿no? Quizás el máster que os den más experiencia a practicar, que al final es una cosa que importa mucho. Sí. El saber. Sin duda es lo más interesante. Lo que pasa es que es un problema porque, como hemos comentado al principio, muchas de las personas que acceden ahora a la profesión docente son personas que ya tienen una carrera profesional. Claro. Hay muy pocas personas como Diego, ¿no? Entonces, ¿cómo los vas a meter en un máster? Y ahí bueno, tú lo sabes porque lo has cursado hace poco, ¿no? Que tiene mucha presencialidad y es súper importante, pero eso echa para atrás a muchas personas. A los que están trabajando, un matemático sale prácticamente con trabajo, bueno, seguro que sale con trabajo. Entonces, si dice, bueno, pues me voy a sacar el máster de educación para tenerlo allí, pues compatibilizarlo con un trabajo ya es difícil. Ya. Si ya le metes más carga presencial. Es complicado. Es complicado, sí. Pues entonces, aquí también hay que aprender de los errores, pues igual, por favor, no tanta presencialidad, un poquito más de flexibilidad, quizás. Bueno, no lo sé, porque si me oyen mis compañeros del máster me van a matar, porque la presencialidad es muy importante en la formación, igual que en la universidad. Yo estudié hace muchos años, pero si yo no iba a clase, esa asignatura no la aprobaba, lo tenía clarísimo. La presencialidad es algo importante, ¿no? Entonces, pues no sé. Pues que se estudie. Bueno, que pierdan un año de su vida, quiero decir, estudiando, que luego de verdad que el trabajo merece la pena, que es un trabajo precioso y que en julio lo tienes de vacaciones, oye. No, pero el trabajo es muy bonito, de verdad. Es muy bonito, pero sí que es verdad que yo creo que es uno de los trabajos donde la gente, sobre todo sobre lo que se da, donde los chavales son más escépticos. Y es que hay una pregunta que yo creo que a todos los profesores nos tiene, bueno, a todos no, porque yo no soy, pero vamos, a todos los profesores os tiene hartos, y es, ¿para qué sirven realmente las matemáticas? Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Otro día más sin usar el máximo común divisor. ¿Cuántas veces te habrán dicho esto a ti, Bel? Pues bueno, yo también lo digo, ¿eh? A ver, es que es cierto que el máximo común divisor es una cosa que lo tenemos todo ahí como mantra de las matemáticas, pero es cierto que evidentemente no lo solemos usar en nuestro día a día.
Y nosotros queremos ir un poquito más allá. Es que el método que nosotros aprendemos en la escuela para hacer el máximo común divisor, que es esto de queremos saber el máximo común divisor de dos números, los factorizamos en números primos y ahí cogemos los comunes. Tal. Con la rayita. Efectivamente. todo ese tipo de cosas. Bueno, bien, pues ese método no es que evidentemente luego nosotros no lo usemos en el día a día, sino que ese método no se puede usar en el sentido de que nos sirve para calcular el máximo común divisor de ciertas cosas que nosotros queríamos saber. Por ejemplo, el máximo común divisor está detrás de nuestros mensajes encriptados. El hecho de que nuestros mensajes estén encriptados se basa en que hay un número de dimensiones incalculables que hay que saber factorizar en primos. Y evidentemente no se puede factorizar en primos a través de ese método que nosotros conocemos porque no se sabe cuáles son los números primos. Sabemos que hay infinitos números primos, pero no sabemos dónde están. Entonces, de alguna manera, ¿por qué aprendemos un método que no solamente nosotros no vamos a usar, sino que realmente no se usa porque no sirve? Hay métodos bastante más eficientes para calcular el máximo común divisor. Pues bueno, de alguna manera una respuesta que queremos dar a esto es que ese método de aprender a factorizar en primos y a ver cómo eso se relaciona con el máximo común divisor nos está construyendo un poquito de la cabeza para comprender cómo funcionan los números, cómo funcionan ciertas reglas de la multiplicación y cómo funcionan resultados mucho más allá de las matemáticas, pues que al fin y al cabo son importantes, ¿vale? Entonces esa es un poquito la idea de que aunque no se use el máximo común divisor, aunque ese método que nosotros estamos aprendiendo no sea del todo factible, nos está aportando algo por dentro que nosotros no somos capaces de ver. Aunque evidentemente pues el máximo común divisor y otras tantas cosas que aprendemos en matemáticas sí que están presentes en la sociedad actual. Efectivamente, pero ¿sabes qué te van a decir todos cuando oigan esto? Pero si es que ya lo sabe hacer la calculadora. Ya. Pero si esto, ¿para qué queremos aprender nada de esto si ya todo lo que hacemos? Y es verdad. De hecho, no todo lo que aprendemos en primaria y en la ESO y en bachillerato, hoy en día ya hay máquinas que lo saben hacer mucho más rápido, mucho mejor y sin equivocarse. Pero ¿realmente lo que buscamos con la educación es saber hacer lo mismo que sabe hacer un ordenador? Pues la verdad es que no. Y lo que buscamos es lo que estabas diciendo tú, construir entendimiento. Y para esto vamos a hacer algo más interactivo y te voy a meter en un brete, Belén. Esto no te lo hemos avisado. Tú quiero que me digas 5 partes de una célula eucariota. Uy, no. ¿Cuál es la eucariota? Bueno, tengo hijas y algo he visto, pero no me acuerdo. Núcleo, ¿no? El núcleo, mitocondria. Aparato de Golgi, que además tiene muchas curvitas. Sí. A ver, por supuesto no pretendíamos que en este programa nos dijeras todas las partes. Lo que queremos decir es que tú estudiaste en su momento las células. Tus hijas también las están estudiando. Seguramente muchísima gente... Y en francés. Pues qué barbaridad. Joder, pues qué valor, qué valor. Y la cuestión está en que no se nos enseña, por más que nosotros lo pensemos, las células para que luego nosotros trabajemos con ellas. Realmente, salvo que tú te vayas a dedicar a la biología, la química o la medicina, las células no las vas a volver a ver en tu vida. Y eso lo podemos decir nosotros que somos... Es decir, estamos aquí en la universidad y vamos, yo crucé bachillerato y no he vuelto a ver una célula en mi vida. Pero ahora os digo una cosa. Si yo, por ejemplo, te digo, Belén, que utilices un jabón desinfectante, ¿a que tú entiendes por qué tienes que usarlo y por qué es diferente a un jabón normal? Sí. Porque hay unas cositas invisibles, ¿no?, que lo que está haciendo es pues matarlas. Para conseguir que la gente entienda eso, que hay que lavarse las manos antes de comer, que una herida hay que desinfectarla o, más recientemente, que hay que ponerse una mascarilla, la gente tiene que entender qué es lo que está pasando. Es decir, si intentabas poner mascarillas o decir que a la gente se lavase las manos antes, iba a ser imposible porque la gente dice, pero ¿cómo que hay unas cacharras invisibles? No sé qué. Sí, nadie te iba a creer. Ahora hemos creado una cultura científica donde una persona que no ha visto una célula en su vida y seguramente no la verá, pero por lo menos se entiende que hay una célula y es mucho más capaz de ser susceptible pues a un científico que verdaderamente trabaja con ellas para pues mejorar su estilo de vida o hacer algo más adecuado. Y de la misma manera, pues las matemáticas están detrás de muchas cosas, aunque no las apliquemos directamente en nuestro día a día. Y una reflexión también que yo quiero hacer aquí bastante interesante es que yo creo que aprender matemáticas únicamente porque nos van a servir para algo, pues al fin y al cabo dejaría fuera muchísimas cosas, de la misma manera que cualquier otra asignatura o cualquier otra disciplina. Si nos ceñimos únicamente a aprender lo que nosotros vamos a aplicar en nuestro día a día o en nuestra profesión, estamos cargándonos todo ese proceso de aprender. Y el proceso de aprender, el proceso de educar, más que formarse para una profesión, es construcción de la propia persona. Y yo creo que es una reflexión que también es interesante, ¿no, Belén? Sí, desde luego. En matemáticas es que todavía
va mucho más allá, porque en matemáticas los procesos que aprenden nuestros alumnos en matemáticas son los procesos que necesitamos en todo momento de nuestra vida, no solo cuando hay una pandemia y pones una mascarilla, son la base, ¿no? de por ejemplo, la ecología, ¿no? Sí. El buscar el bien común. Estamos hablando del dilema del prisionero. Por supuesto. Tenemos que enseñar a la gente que tenemos que hacer un esfuerzo común para ganar todos, y eso son matemáticas. Eso no te lo enseñan en inglés, por ejemplo. Efectivamente, y es muy importante, yo creo, no perder de vista esa perspectiva de las matemáticas, de aprender matemáticas y realmente cualquier otra disciplina como construcción de la persona. Aún más ahora en la actualidad, donde todo ese mundo de esto ya lo sabe hacer una calculadora cobra muchísima más importancia, donde está surgiendo un nuevo enemigo, ¿no? Más allá de las calculadoras. Al margen de Fermat. Las matemáticas como nunca te las habían contado. Y bueno, este enemigo tiene nombres y apellidos. ChatGPT. Para ti, Belén, así de primeras, ¿qué ha supuesto la aparición de esta nueva herramienta? Bueno, a mí me ayuda un poquito, ¿eh? Sí, pues en clases de matemáticas, ChatGPT a mí todavía no me afecta mucho porque en matemáticas no es que sea muy bueno. Eso es verdad. Yo les pregunté, pues, dando los logaritmos, pues una pequeña anécdota, ¿no? Los logaritmos se utilizan para calcular la cantidad de cifras que tiene un número, ¿no? Sí. Y lo pregunté en bachillerato cuando estábamos dando los logaritmos y tenían que calcular el número de cifras que tiene el último número primo del 2 elevado. Yo no me lo sé. Y vino el alumno y dice, tenía poquísimas, no me acuerdo cuánto. Y dije, ¿cómo has llegado a ese número, no? Y dice, se le pregunta a ChatGPT. Digo, pues qué vergüenza de ChatGPT si solo hay que aplicar una propiedad de los logaritmos, la del exponente, para hacerte una idea de cuántas, ¿no? Digo, pues no me decepcionó muchísimo, ¿eh? Pero es verdad que me decepcionó el año pasado. Dentro de 5 años ya hará procesos. Igual le decepcionas tú a él. Sí, a lo mejor esta anécdota que te cuento, a lo mejor ya lo ha solucionado, porque si alguien se lo ha explicado ya lo sabrá hacer, ¿no? Pues sí. Bueno, antes de meternos de lleno con la inteligencia artificial, ¿no? El ente que nos rodea en todos nuestros momentos, hay que pensar que esto ya ha pasado un poco, ¿no? La digitalización era la palabra de moda hasta hace unos años. Sí. Y es que, bueno, para que aquellos que no se hayan enterado, pero la digitalización lo queremos definir como, pues, la incorporación de nuevas tecnologías como, pues, los ordenadores y aplicaciones en lo que es la docencia. Y por un lado hay que decir una verdad, y es que esto nos da unas capacidades actualizadas al contexto actual. Hoy en día todos trabajamos con ordenadores y con cosas, entonces es verdad que nuestros niños pues no pueden aprender como hace, pues como decías tú, no hace como hace 40 años que no había estas cosas, y hay que entender el contexto tal. Pero también es cierto que hay gente y estudios que se están dando cuenta de que el rendimiento en ocasiones baja, de que hay ciertos problemas con los chavales que en vez de llevar un libro llevan una tablet y cosas así. Tú, por ejemplo, ¿qué puedes observar, Belén, de este fenómeno? Bueno, yo es que en esto todavía no estoy muy... a mí las tablets me parece que todavía nos ayudan mucho, ¿no? Uh-huh. En los institutos que yo he trabajado no teníamos, y en realidad lo que hacía era echarlas más de menos, ¿no? Porque tenemos unos medios informáticos todavía en los centros muy pobres. Sí que es verdad que compañeros que están en centros en el que se usan las tablets sí que tienen un poco, pues, ese distractor. Ya. Que tenemos que pero vamos, desde luego desecharlas o descartarlas o eliminarlas de las aulas no es la solución, porque vamos, porque es que es la realidad, es lo que hay luego. Eso es como, pues eso. A mí, yo es que tengo una anécdota, aquí voy a citar a mi madre, no me ha dado permiso, pero lo voy a hacer, me la voy a jugar un poquito. Yo me acuerdo cuando estaba en la ESO y estaba aprendiendo, pues, del ADN, ¿no? Las células. El tema de hoy no es la educación, es las células eucariotas. Y yo me acuerdo que estaba aprendiendo una cosa del ADN, que es así muy curiosa, estas dobles hélices muy bonitas. Y yo me acuerdo que mi madre, que es médico,
se acercó a ver qué es lo que estaba estudiando y yo lo estaba estudiando pues con un sistema así un poco más digital, ¿no? Me salió una animación muy bonita de cómo se separaba y demás. Y mi madre quedó maravillada, porque claro, mi madre toda la vida ha estado estudiando estas cosas en papel. Es decir, y el diagrama estaba quieto y escrito en blanco y negro y se acabó. Y por un lado yo dije, mi madre quedó maravillada, ¡ay, qué maravilla! Se entiende muy bien, no sé qué. Pero yo por otro lado caí en la reflexión de lo siguiente. Mi madre ha llegado a ser médico sin estas animaciones. Y yo es verdad que me estaba todas las cosas de biología las di con animaciones súper bonitas, con cosas en 3 dimensiones que podía rotar y demás. Y a mí una cosa que me da un poquito de miedo, que por supuesto no digo que haya, lo que dices, no digo que ahora todo en papel y boli se acabó, pero sí que me da un poco de miedo que a veces también mientras aprendemos a aprender, ¿no? Que trabalengua se me acaba de sacar. Pero es verdad que un poquito la frustración, y esto en matemáticas yo creo es un claro ejemplo, ¿no? Que a veces ya no es solo aprender a hacer el máximo común divisor o hacer una derivada, una integral o lo que sea, es también aprender a que tienes algo que no sabes hacer y está explicado de la manera que está y tú tienes que trabajar hasta entenderlo. Que si te acostumbras siempre a que todo está súper bien explicado con animaciones súper claras y todo fantástico, el día que tú te encuentres en una situación donde tengas que aprender algo que no haya tanto material tan bonito, vas a estar un poco en desventaja. Sobre esto, ¿qué opiniones os despierta a vosotros? Sí, lidiar un poco con esa frustración, ¿no? Efectivamente. Sí, es verdad que la frustración ahora mismo es algo que no... Que nos cuesta el dedicar un tiempo a pensar las cosas, pero vamos, es que si nos cuesta a los adultos, creo que es muy injusto decirles a los chavales que no lo hagan. Nosotros también buscamos la opción más rápida, ¿no? Sí. No, por supuesto. Es decir, que es difícil. Tampoco quiero yo aquí culpabilizar a la gente que esté estudiando ahora mismo con animaciones y demás, que claro que hay que buscarlo más fácil. Pero a mí sí, eso es lo único que me da un poco de miedo es el día que estos chavales que han tenido una educación que nos hemos esforzado tanto en que sea buena para ellos, el día que igual estén en un trabajo y tengan que utilizar una herramienta que no sea tan conocida y no tenga un corpus tan avanzado, ¿no? de cosas y recursos, esos chavales igual se van a encontrar en una desventaja de... Yo es que de esto sí soy muy optimista y hay gente que no lo entiende. Yo creo que los chavales de ahora en el futuro serán maravillosos igual que lo sois vosotros. Muchas gracias. Yo he tenido alumnos de vuestra edad y muchas veces dicen, es que cada vez son peores. Eso no es verdad. Eso es al revés. Vosotros sois el equivalente a lo que era yo cuando terminé la carrera y yo os veo a vosotros y digo, ojalá hubiera sabido tanto y hubiera hecho cosas tan chulas, ¿no? Como hacer un podcast y que no existía. Yo creo que todo esto, si bien utilizado, lo que va a hacer es que seamos cada vez mejores. Pues yo me quedo más tranquilo, la verdad es que sí. Sobre todo porque yo es que esto lo decía en retrospectiva, porque yo ya he tenido ese cambio digital. Pero una cosa que sí que dices, en lo que no tengo ningún tipo de problema en decir que somos mejores, y eso tú lo notarás, es con la inteligencia artificial. Ahora sí, vamos de lleno. Y es que los alumnos, eso es un hecho, tienen mucho más nivel digital. Y con la inteligencia artificial muchos de ellos ya no tienen ningún tipo de duda para ponerle los deberes y que les haga muchas de estas cosas. Pero como tú muy bien has dicho, la inteligencia artificial con las matemáticas a veces tontea un poquito. Y para ilustrar esto a todos nuestros oyentes, vamos a poner un ejemplo que es bastante conocido. Y ¿conocéis el problema de Monty Hall? Sí. Lo conocemos, pero es cierto que es igual probable que bastantes de nuestros oyentes no lo tengan así en la mente ahora mismo. Pues, entonces, vamos a recordar un poco en qué consiste el problema de Monty Hall. Esto viene a ser un concurso de televisión, ¿vale? En el que hay 3 puertas. Para los de mi edad, el 1, 2, 3. Eso, más autóctono de la Tierra, claro que sí. Un programa de televisión en el que hay 3 puertas. Detrás de una de ellas hay un coche y detrás de las otras 2 hay, pues en este caso, una cabra. No la queremos. En la versión española era un apartamento. Un apartamento en Torrevieja. Había un apartamento, había una calabaza, depende de cuál fuera la mascota del programa. Bueno, la cuestión es que el concursante tiene que hacer una primera decisión en la que escoge una puerta al azar, sin ver lo que hay detrás de ninguna. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, el presentador del programa abre una de las puertas que el jugador no ha seleccionado, sabiendo que detrás de esa puerta que está abriendo hay una cabra, porque el presentador pues conoce lo que hay detrás de cada una de las puertas. De manera que ahora deja al concursante con una puerta abierta, con una cabra, y 2 puertas cerradas, una de las cuales ya ha elegido él previamente. Y le hace una segunda pregunta. ¿Quiere quedarse con la puerta que ha elegido desde el principio o quiere cambiar a la otra?
¿vale? Entonces, la decisión está un poco ahí. ¿Es mejor quedarse con la puerta que hemos escogido al principio? ¿Es mejor cambiar a la otra? Da igual. ¿Influye el que haya una puerta abierta con respecto a lo anterior? ¿Quieres contarnos tú la resolución de este problema? No, Belén? por favor, cuéntala tú. No, insistimos. Sí, bueno, yo cambiaría, pero claro. Vale, un poco la resolución de este problema viene a ser que nosotros hemos escogido al principio la puerta, ¿vale? Y ¿cuántas probabilidades teníamos de caer en la puerta donde estaba el coche? Pues 1/3. Pues 1/3 porque hay 3 puertas, ¿vale? Con lo cual teníamos 2/3 de probabilidades de haber caído en una puerta donde había una cabra. Efectivamente. El que ahora hayamos abierto una puerta donde hay una cabra no nos está aportando nada. Podemos pensar en que nosotros estamos con los ojos cerrados. La probabilidad de que nosotros hayamos caído inicialmente en una puerta donde había una cabra era 2/3. Con lo cual, la probabilidad de que si nosotros ahora cambiamos de puerta, caigamos en la que estaba el coche, pues es 2/3 precisamente por esa misma razón. Entonces eso nos dice que de alguna manera hay más probabilidades de ganar si cambiamos de puerta. Aunque evidentemente las probabilidades ya sabemos que no quieren decir que siempre que cambiemos vaya a ganar. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver, Sixto, exactamente con la inteligencia artificial? Pues esto que te lo sacabas porque en una revista hicieron un estudio y le preguntaron esta misma pregunta, ¿no? Que es probabilidad, vamos a decir una probabilidad de un nivel básico, más o menos, tampoco son grandes cosas, a ChatGPT. Y ChatGPT, sin titubear, respondió bien. Pero lo que querían investigar ellos era realmente hasta qué punto ChatGPT estaba entendiendo un poco el problema o simplemente estaba repitiendo lo que había oído. Porque recordemos muy brevemente que ChatGPT se entrena en un corpus monumental de textos. Se lee la Wikipedia entera, se lee muchísimos artículos. Y en base a eso es como que aprende las frases, no de memoria, pero sí que lo que suena bien, ¿no? Aprende a decir cosas que suenan bien. Entonces, claro, si dentro de todos los artículos de Wikipedia, dentro de todos los artículos científicos, ¿cuántas veces saldrá Monty Hall? Varias. Entonces, claro, pues si a ti te están preguntando por Monty Hall, pues tú respondes lo que has leído. Entonces, lo que se le ocurrió al autor de este artículo fue decir, bueno, pues vamos a poner pequeñas variantes que a nivel de razonamiento son equivalentes o incluso más sencillas y vamos a ver qué ocurre. Claro, variantes que pueden ser incluso más sencillas, pero que quizás no están recogidas ahí en tanto artículo. Ahí está, que no se habían visto. Es decir, que no hay un corpus, no hay unos textos donde tú puedas ir a consultar lo que había pasado. Son cosas nuevas. Y, por ejemplo, estas variantes eran tan tontas como que el presentador va y abre tu puerta y no hay nada. Entonces, claro, la opción creo que es bastante sencilla, ¿no? Es cambias lógicamente porque sí, ya sabes lo que hay detrás de tu puerta. Efectivamente. Y aquí, pues, obviamente, ChatGPT cambió. Dices, vale, pero ¿hasta qué punto cambió? Porque entendía que efectivamente si le han abierto la puerta, pues tal, o porque es que siempre se cambia en Monty Hall. Y de hecho lo que le pusieron fue la otra opción y le dijeron, si tú, por ejemplo, abren tu puerta. O sea, te hacen cambiar, o sea, te abren todas las puertas. ¿Sí? Y es que este fue el ejemplo que verdaderamente cambió todo. O sea, le abrieron todas las puertas, le enseñaron dónde estaba, el premio está en la tuya. Y ChatGPT cambió. Porque claro, o sea, ChatGPT, como le estaban poniendo todo el rato Monty Hall, claro, pues es que el Monty Hall se cambia. Lo que dice es cambiar. Siempre se cambia. Y claro, en ese momento lo que tenemos que entender es eso, que ChatGPT muchas veces no entiende. Y en matemáticas, que va todo de entender, pues es que, claro, tú le pones un problema, que muchas veces sí que es cierto, que tú le pones un problema que se haya visto muchas veces, pues te lo va a responder bien. Pero eso es una ilusión a veces de cómo de bien está funcionando. No realmente de que esté entendiendo las cosas y te las esté haciendo. Y a ver, ya cuando apareció la calculadora, pues empezamos a tener esta vorágine de para qué queremos usar las cosas y no dejó de ser importante aprender las operaciones. Ahora la inteligencia artificial ha aparecido, pero sigue siendo importante, igual de importante, entender las cosas que nos subyacen. Pero eso tampoco quita para que no nos tenemos que quedar anclados en un sistema educativo antiguo. Lo que tenemos que hacer es reestructurar este sistema educativo para que cree situaciones donde realmente haga falta pensar. En Aragón Radio, Al margen de Fermat, con Sixto Martínez y Diego Recaj. Y bueno,
Como siempre en este programa, ya sabéis que nuestro propósito es que después de cada uno de estos episodios os llevéis algo, que os haga cambiar la forma de ver el mundo. En este episodio hemos contado pues, con la maravillosa aparición de Belén, que nos ha ayudado pues, a entender mucho más la situación. Y también hemos visto pues, cómo las nuevas tecnologías, cómo la situación actual, pues así un poco en plan a nivel de administración, está un poco todo. ¿Qué te genera, qué opinión te despierta a ti, Diego? A mí, bueno, esta idea de este programa, lo que yo quiero que nuestros espectadores se lleven es que un poco qué hay detrás de las matemáticas, que las matemáticas no solamente son aprender todas esas fórmulas y algoritmos de los que siempre se habla tanto y de los que siempre vemos tanto, sino más bien aprender a pensar, a razonar, a justificar y, por supuesto, como bien he dicho en esa reflexión, a formarnos nosotros como personas, a formar nuestro cerebro y a tener las matemáticas también no solamente como una herramienta para resolver problemas, sino también como ese elemento cultural, una componente cultural, igual que aprendemos historia o aprendemos literatura para formarnos culturalmente, las matemáticas también forman nuestro cerebro y nos aportan algo. Y bueno, tú, Belén, ¿cómo quieres cerrar este? Bueno, yo quiero cerrar diciendo eso, totalmente de acuerdo en lo que es aprender matemáticas, no es aprender conceptos, no es aprender procedimientos, es aprender a razonar. Y sobre todo poner en valor al profesorado de Aragón, que es un profesorado muy dedicado, con muchas ganas, pero que necesita más ayuda, necesita una formación estructural, sobre todo para afrontar estos nuevos currículos. Sí. Yo hablo en terminología de docente, ¿no? De afrontar esta nueva educación matemática que comentáis, pero para eso necesitamos también ayuda, porque lo tenemos que hacer ayudándonos unos a otros, asociándonos, y también pues estaría bien que tuviéramos un poquito más de ayuda y sobre todo, perdonadme, pero animar a felicitar a las compañeras y los compañeros que han sacado la plaza este año, y animar a esos que no la han sacado, porque es duro, porque es una carrera difícil conseguir esa plaza fija, y la nota no nos define el estar día a día con los chavales en el aula, la pasión por enseñar, la vocación, el compromiso, todo eso, pues que lo tienen, y que ánimo. Muy bien. Y bueno, con esto normalmente aquí sería cuando nos despediríamos nosotros del programa, pero creo que teniendo una invitada, creo que le podemos dar ese honor. Es decir, despide de nuestros oyentes para cerrar este programa de la mejor manera posible. Pues la mejor manera posible es disfrutando de las matemáticas, disfrutando de todo lo que nos rodea, de ver matemáticas por todas partes, y eso. Y así lo haremos. Nos vemos con todos vosotros aquí en el próximo programa Al Margen de Fermat.